Bueno chicos, recordar que estábamos viendo la unidad 1, que es el movimiento. Antes de empezar con la clase, vamos a ver nosotros específicamente esta semana el contenido de los elementos que componen el movimiento. Recordar que al finalizar esta clase tendrán que realizar una guía práctica que se va a encontrar en la página del colegio junto a los materiales y que toda la semana hay horarios Zoom para que se conecten con cada profesor para hacer sus consultas sobre esta semana. Antes de comenzar, hay que recordar qué contenidos deberíamos manejar hasta el momento. Lo primero, la clase pasada habíamos visto que el movimiento es un cambio de posición, pero respecto a un punto de referencia. El reposo, al contrario, es cuando un elemento no cambia de posición respecto a un punto de referencia. Y recordar que un punto de referencia es el lugar específico en el que yo voy a centrarme para describir el movimiento o el reposo. El contenido específico de esta semana es elementos del movimiento, como ya lo habíamos dicho. Y el objetivo de esta clase es comprender los elementos que componen el movimiento. ¿Para qué me sirve conocer cuáles son los elementos del movimiento? Bueno, si yo comprendo y domino los elementos que componen el movimiento, voy a poder aplicar fácilmente fórmulas matemáticas relacionadas con los distintos tipos de movimiento. Ahora, si entramos al tema propiamente tal, recordar que cada vez que un objeto, una persona, un elemento realice un movimiento, este movimiento va a estar acompañado de 5 elementos básicos que yo necesito conocer antes de realizar cualquier cálculo matemático relacionado con el movimiento. Recordáis que hay varios tipos de movimiento que vamos a ir viendo de poquito, pero todos se componen de los mismos elementos. El primero es trayectoria, luego la distancia recorrida, el desplazamiento, la rapidez media y la velocidad media. Ahora vamos a empezar con el primero, la trayectoria. Imaginémonos que estamos en un supermercado y queremos salir. Nosotros no podemos llegar y salir de línea recta. ¿Por qué? Porque hay estantes, hay distintas cosas que nos obstaculizan. Ahora, la trayectoria, si yo saliera, tendría que dar un camino diferente a una línea recta. Tendría que moverme por dentro del supermercado hasta poder salir. Ahora, la trayectoria corresponde a la forma del camino que se realiza en cualquier movimiento. En el caso, por ejemplo, del supermercado, la trayectoria sería toda la forma del camino que yo hice para salir desde la panadería hasta la salida. Por lo general, la trayectoria se representa con una línea punteada. Y en la siguiente imagen estamos mostrando la trayectoria, por ejemplo, de una pelota de golf que es golpeada por una persona, que sale desde un punto A, que es el punto de inicio, hasta el final donde llega. Ahora, nuestro segundo elemento del movimiento que debemos dominar es la distancia recorrida. En realidad la distancia recorrida, ¿qué es lo que es? Es lo que mide mi trayectoria. La unidad de medida oficial para la distancia recorrida es el metro. Acá tenemos un ejemplo de la distancia recorrida. Supongamos que en esta imagen la persona se está moviendo desde un punto A hasta un punto B. Si cada uno de los pasos de esa persona, por decir algo solamente, miden exactamente un metro y él caminó y dio 10 pasos, en realidad su trayectoria va a medir 10 metros, que es lo que mide su trayectoria, la distancia recorrida. Luego tenemos el desplazamiento. En realidad el desplazamiento corresponde a lo que mide el cambio de posición de un elemento que realiza un movimiento. ¿A qué me refiero con un cambio de posición? Que cuando yo me muevo, realmente me voy a desplazar cierta cantidad de espacio y va a ser distinto a lo que yo realmente recorrí. En realidad el desplazamiento es un vector. ¿Qué significa que sea un vector? Que se puede representar con una flecha. ¿Por qué? Porque tiene una dirección como una magnitud. O sea que va a ir con un sentido específico y va a medir una cantidad específica de distancia. Ahora, se representa de manera visual como una flecha que apunta desde la posición inicial a la posición final. Y nosotros acá tenemos un ejemplo gráfico de desplazamiento, en el que se muestra la distancia que recorrió con su trayectoria, pero que en realidad el desplazamiento es una línea recta que va desde el punto de inicio hasta el punto final representado con una flecha. Ahora, la unidad de medida oficial para el desplazamiento es el metro.
un par de cositas importantes. Cuando la trayectoria es en línea recta, el desplazamiento y la distancia recorrida siempre van a ser iguales. Pero si la trayectoria no es en línea recta, el desplazamiento siempre medirá menos. Acá no se asusten porque en realidad hoy solo los vamos a presentar, pero ya vamos a trabajar con cálculos matemáticos la próxima semana. La rapidez media es la relación que existe entre la distancia recorrida y el tiempo que se demora un objeto en recorrerla. Por ejemplo, si yo digo que la rapidez de un coche es de 80 km por hora, quiere decir que el coche recorre una distancia de 80 km cada una hora. Por ende, la rapidez media es la relación entre la distancia y el tiempo. O lo mismo que decir un cociente entre la distancia y el tiempo. Y recordar que en matemática un cociente es una razón matemática o es lo mismo que decir una división. La rapidez media la vamos a representar con una letra S y su unidad de medida oficial es metros partido por segundo. ¿Cómo yo voy a calcular la rapidez media? Con la siguiente fórmula. S, que era el símbolo de rapidez media, es igual a distancia partido por tiempo. Luego tenemos el último elemento que es la velocidad media. La velocidad media es la relación que existe entre el desplazamiento y el tiempo de un movimiento. Su símbolo va a ser D con una flechita arriba. ¿Por qué? Porque recordar que si es entre el desplazamiento era un vector o una flechita. Su unidad de medida oficial es metros por segundo. ¿Cómo yo voy a calcular la velocidad media? Con la siguiente fórmula. La velocidad va a ser igual a desplazamiento. Por eso ahora la D tiene una flechita arriba porque no es la distancia, es el desplazamiento partido por el tiempo. Ahora, una nota al margen. Siempre que yo calcule velocidad, va a ser metros partido por segundo. Esa es mi unidad oficial, o sea que el desplazamiento tiene que estar en metros y el tiempo en segundos. Lo mismo para la rapidez media. La rapidez media también se mide en metros por segundo, entonces la distancia yo tengo que asegurarme que esté en metros y el tiempo en segundos. Ahí tenemos un link complementario para nuestra clase y recordar que tienen que terminar su guía de trabajo para ejercitar lo aprendido y que hay clases Zoom para resolver sus dudas.